Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, nuestro segundo episodio de Al Aire, este podcast para hablar de todos los temas que siempre nos dijeron que no debíamos de tocar mientras estábamos comiendo. El día de hoy vamos a estrenar dinámica y la verdad es que para esto tenemos a un súper invitado, es el padre Armando González. Él es un padre vicentino de la congregación de los misioneros y vamos a hablar de la religión, que la verdad es un tema súper actual. Digo, yo soy poblano y en México en general más del 80% de las personas dicen ser católicos, aunque no siempre son practicantes. Que digo, eso son definiciones que vamos a ver durante el capítulo, pero es un tema súper presente, ni se hable de la Virgen de Guadalupe, que incluso hay más personas que dicen no ser católicas, pero que son guadalupanos, y hay todo un círculo alrededor de ese tema muy, muy interesante. ¿Cómo estás, Armando? Muchas gracias, José, por la invitación. Bien, muy agradecido por este espacio. Y bueno, ciertamente han dicho, ¿verdad?, que de la religión, de la política y del deporte mejor no hablemos cuando estemos en familia. Pero qué bueno que te animas a tocar estos temas. Exactamente, y es que, digo, lo dice porque alguien se va a ofender. Y no está mal, digo, siempre nos ofendemos nosotros, hay temas que preferimos no tocar, pero la religión específicamente es algo con lo que vivimos, seamos o no seamos católicos, porque casi todos practicamos o creemos en algún tipo de Dios. Y a mí me gusta decir que el catolicismo y el cristianismo en general es la segunda fase de una religión, que lo podemos ver como que el judaísmo es el Antiguo Testamento, el catolicismo, el cristianismo entra en el Nuevo Testamento y el islamismo ya también mete a todo lo que es el Corán, porque incluso los islamistas tienen a Jesús como un profeta. Sí, así es. Y para empezar en este tema, que lo vamos a dividir en 4 episodios para que puedan echárselo mientras están manejando, que sea más tranquilo, vamos a empezar con nuestra primera pregunta, que es, ¿qué es el catolicismo? Muy bien. Bueno, acá de tocar en la introducción un tema importante que es ubicar primero qué es la religión y en segundo momento qué es el catolicismo. Puedo decir porque muchos estamos acostumbrados y la palabra más coloquial es decir, bueno, yo profeso la religión católica, eso es como el tema de a pie. Entonces habría que tener en cuenta que eso, aunque se entiende, no es lo óptimo. O sea, el catolicismo no es una religión. La religión, para entender una religión, la palabra proviene de una palabra latina que es religare, es decir, cómo los hombres y las mujeres se religan, es decir, están ligadas a aquello que es lo más trascendente de su vida, ¿no? Que en términos espirituales le llamamos Dios. Entonces, religión es aquella parte fundamental. En este sentido, podríamos decir, la religión es el cristianismo. ¿Sí? Este es el contexto de la religión, el cristianismo, la disposición humana de seguir a Jesucristo como Señor, como Dios, ¿no? Y que está comparada con esto que tú habías dicho, la religión judía, la religión musulmana, que provienen de la misma tradición, digamos, pero hay la religión hindú, las religiones chinas, o sea, hay infinidad de criterios de acercarte a lo más fundamental. En este sentido nuestro, decimos la religión cristiana es el modo en el que nosotros nos concebimos como discípulos y discípulas de Jesucristo. Y en ese contexto hay diferentes tradiciones, ¿sí? La tradición de la Iglesia Católica, entonces si ya se propone como un modelo concreto de seguir a Jesucristo, quizá el modelo universalmente más amplio, ¿sí? Que tiene que ver pues con llevar a cabo pues, las tradiciones, los modos de vida de esta tradición católica. Pero sí sería importante que lo distinguiéramos, que no es religión católica. Perfecto, entonces digo, vamos aprendiendo ya. Pero bueno, ya hablando de catolicismo, nos enseñaron en catecismo que
Jesús es una parte de este Dios que se divide en tres, que sigue siendo la misma, que es Dios, Jesús, que es el Hijo, y el Espíritu Santo, que es Ujú, digamos, un sentido mucho más espiritual de lo que es Dios en nuestras vidas. Incluso hay muchas películas ujú. muy buenas que lo llegan a demostrar de una manera mucho más comprensible para nosotros, pero realmente, ¿qué es lo que busca el catolicismo? Ok. Sí, bueno, la palabra católico proviene de una palabra griega, el katos, que significa universal. O sea, que es una experiencia, una espiritualidad que es universal, es decir, que abarca toda la vida, que abarca todos los ámbitos de la vida, ¿sí? Y bueno, particularmente lo que el catolicismo significa es que Jesús ha dispuesto una nueva comunidad, es decir, una comunidad de discípulos y discípulas, porque esto también hay que tenerlo en cuenta, desde el principio eran hombres y mujeres, discípulos y discípulas que en torno a su memoria, o sea, en torno a su persona de Jesús, establecen una nueva forma de vivir, una nueva forma de vivir de relaciones comunitarias, de relaciones entre ellos, que, bueno, pues tienen que ver con dejar, específicamente en lo católico, establecer, bueno, que este mandato, este mensaje, pase por la vía de Pedro, del apóstol Pedro, ¿sí? Que es, digamos, el Papa. En este sentido, el Papa es el sucesor de ese mandato, de, de decir que está confiada esta vida, esta experiencia de fe a Pedro, pero no porque Pedro sea el mejor o el único, sino porque es el encargado de custodiar esa memoria. No sé si se entiende, ese es el sentido, y el catolicismo yo lo podría definir de así, digamos, en esta charla, como este ofrecimiento de un nuevo modo, de un modo siempre nuevo de vivir las relaciones humanas entre discípulos y discípulas de Jesús. Claro, mediada por la tradición que tenemos, por la vivencia de nuestras celebraciones, pero no solo eso, sino de nuestros estilos de vida. Pero entonces esto significaría que todo el tiempo la religión católica está cambiando y se está actualizando para adaptarse a las nuevas generaciones. Sin embargo, y aquí es un tema que la verdad causa mucha controversia, por ejemplo, hace unos meses el Papa Francisco dijo que incluso las parejas homosexuales entraban dentro del amparo de la Iglesia Católica, pero sigue habiendo mucho choque en el sentido de que las generaciones más grandes siguen teniendo un uso mucho más conservador de lo que es el catolicismo, y aunque se ha predicado durante 2000 años el catolicismo, siempre ha habido un choque muy fuerte con las generaciones más jóvenes. Y digo, no nos vamos tan lejos, hace 500 años en México la Santa Inquisición fue todo un tema. En Estados Unidos la quema de supuestas brujas, que muchas veces eran curanderas y que iban en contra de este sentido de que en la iglesia el hombre tiene el poder, porque esa es la historia que durante muchos años se manejó dentro de la iglesia, en que Uh -huh. Pedro era la máxima cabeza, que no había discípulos que fueran mujeres, que las mujeres no tenían cabida dentro de la religión, incluso este sentido de que las monjitas de alguna manera están hechas para servirle a los padres, porque ellas no pueden tener no pueden ni siquiera dar misa porque no están, no tienen el poder sagrado, por decirlo de alguna manera, de Dios, el permiso Uh para -huh. darlas. Sí, fíjate que es real, así como lo planteas, quizá puede sonar como un poco escandaloso si lo leemos desde este modo, y no hay que espantarnos de eso, o sea, hay que asumir que la religión, el cristianismo, fue convirtiéndose durante el transcurso del tiempo en diferentes modelos, ¿verdad? Por eso, una de las piezas importantes de la tradición cristiana, digamos, es volver siempre a los orígenes, volver siempre a la vida de Jesús para identificar ahí qué es lo real, lo verdadero.
¿Y qué encontramos en la vida de Jesús? Primero, que Jesús siempre se rodeó de hombres y de mujeres, es decir, no había en su vida no había distinciones, no había distinciones entre hombres y mujeres. Para que la religión cristiana y para que el catolicismo pudiera afianzarse en un momento cultural, cuando se adentró en Roma, digamos, tuvo que asumir los criterios de Roma, o sea, los criterios del Imperio Romano, y entonces ahí se da un cambio del primer cristianismo, del cristianismo más simple, o sea, de los hombres y mujeres que convivieron con Jesús, estamos hablando del siglo I al siglo IV, ¿sí? Donde la religión se asume en el imperio, donde el cristianismo se asume en el imperio, y entonces tiene que tomar los criterios del imperio. Podríamos decir, la culpa es del cristianismo, sí, en la medida en que se elaboró, pero no podía de otra manera, no podía relacionarse con el imperio si no era asumiendo sus criterios. Es decir, es una evolución histórica y hay que entenderla, con esto te digo, hay que entenderla como evolución histórica, no como perversión, es decir, y desde la historia hay que juzgarla para transformarla. ¿Me explico? Porque lo que dices es real. El papel de la mujer está minusvalorado en la iglesia, se han cometido verdaderos crímenes en nombre de Dios. Pero si nosotros tendríamos que evaluarlo, mi óptica es que habría que evaluarlo desde los ojos de la historia. Entonces, lo que está mal no es la iglesia per se, ni el catolicismo, ni el cristianismo per se, sino los humanos que lo hemos pervertido para que se adapte a lo que nosotros queremos. Yo pensaría, no tanto así, pero entiendo lo que quieres plantear. Es decir, porque entonces diríamos que el ser humano es corruptible por naturaleza y eso va en contra de la primera experiencia de la verdad de fe del cristianismo, que es que el ser humano es criatura, o sea, es decir, hecho a imagen de Dios, ¿sí? Entonces, la idea es que en el contexto cultural se van asumiendo roles de toda una cultura, ¿sí? De toda la cultura, sin discernir, sin reflexionar si esos pertenecen verdaderamente a la esencia de la vida cristiana. Ahora, como mucho mal otorgó eso, también hubo muchas cosas buenas que devinieron de ese momento, de ese momento histórico que fue la introducción del cristianismo en el Imperio Romano. Sí, que ahí nos vamos a que un emperador en su lecho de muerte en el 308 dijo por si acaso y adoptó la religión católica que, sí, como dices, siempre se ha adaptado a su contexto cultural. Por ejemplo, aquí en México, lo que se vio con la religión católica cuando la conquista fue que fue una manera de controlar también a las masas. O sea, porque claro, hubo muchos misioneros que hicieron cosas muy buenas en nombre del catolicismo, que ayudaron a muchos indígenas, que realmente cultivaron las lenguas para que no se perdieran, que tradujeron los códices, pero que también ha habido siempre este choque entre yo no soy católico, tú sí, y un poquito el contexto cultural en el de que las cruzadas es otro ejemplo, están a veces la imposición, que es este mensaje, esta transmisión de vayan y espárzanlo en todo el mundo, que se ha hecho de una manera mala. Sí, de una manera equivocada, en el sentido de que tenemos como seres humanos, en lo general tenemos una falsa idea de lo religioso, una idea difusa de lo católico. O sea, es decir, pensamos que las verdades de fe, creemos que aquello que llamamos verdades de fe son inmóviles, es decir, fueron dadas y no cambian nunca. Y cambia la ciencia, cambia el estudio de los seres humanos, el estudio de las relaciones humanas, el estudio de la misma realidad, pero no le aplicamos esos mismos criterios a la fe. Si nosotros pudiéramos aplicar algunos de esos criterios a la fe, nos daríamos cuenta que también el modo de entender la religión cambia. No es el mismo como lo entiendes tú, como lo entiendo yo, que como se entendió hace 400 o 500 años o hace 1000 años. Es decir, pero en materia de fe es a veces muy complicado dar ese paso, asumir que la fe también tiene que renovarse,
no sé, una idea que ni a ti ni a mí nos tocó, es que ni tú ni yo vivimos aquellos de la misa en latín y de espaldas al pueblo. No lo conocemos. Para nosotros eso no existió. Es decir, es darnos cuenta cómo la fe, la vivencia de la fe, se ha cambiado muy concretamente a lo largo de la historia y seguirá cambiando. Perfecto. Entonces, para resumir, el catolicismo es la forma de vivir de Jesús con sus discípulos en esta hermandad, y es una forma de vivir que se tiene que ir actualizando y se tiene que ir adaptando al contexto cultural e histórico en el que cada persona y cada época es vivida. Sí, nada más asumiendo que en cada época recordando la memoria de Jesús, es decir, sin olvidarnos de que esta experiencia parte de aquel mandato de Jesús de hagan esto en memoria mía. ¿Sí? Esto, o sea, vivan de este modo, relaciónense de este modo, celebren de este modo en memoria mía. ¿Sí? Entonces, ese es el criterio, ese es el fundamento de la religión cristiana y de la vida católica específica en la tradición católica. O sea, porque hay también tradiciones de otro tipo, tradiciones ortodoxas, tradiciones luteranas, que viven de otro modo el cristianismo. Nosotros los católicos lo vivimos en este sentido. Perfecto. Entonces vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo busca el catolicismo acercarse a los jóvenes en un mundo tan cambiante? Bueno, esa pregunta yo creo que es la pregunta que está en el corazón de la Iglesia. El Papa Francisco ha dicho algo, lo remito porque no quiero, o sea, como sonar a que solo porque lo dijo el Papa tiene que ser, sino porque me parece que el Papa, que Francisco se ha propuesto en este mundo como un guía espiritual, o sea, como un guía espiritual en todos los sentidos y para todas las personas, ¿no? Como el Dalai Lama, como digamos estos grandes maestros espirituales. Y el Papa Francisco decía que la vivencia de los jóvenes, o sea, es una realidad que es intrínseca, es decir, está íntimamente ligada al futuro, no solo de la iglesia, sino al futuro de la vida misma. ¿Sí? Esta idea de que los jóvenes son el futuro de la sociedad, pero hay que ubicarlo desde un criterio, es decir, entender que la vivencia de hace 200 o 300 años, las formas de vida cristiana, no dice nada a los jóvenes de nuestro tiempo. Eso primero tenemos que entenderlo, y eso le ha costado mucho a la iglesia. O sea, entender que si tú joven quieres pertenecer a la iglesia, tienes que hacerte de este modo. No, eso no funciona. Eso no funciona porque son prácticas que no están en el corazón de la vivencia, digamos, del sentir de los jóvenes. Al contrario, ahora lo que yo me doy cuenta que se ha posibilitado, que se ha hecho posible, es la capacidad de acompañar la vida de muchos y de muchas jóvenes que están preguntándose por cosas muy profundas de la existencia, ¿no? Es decir, la misión de la iglesia con los jóvenes es primero, me parece a mí esto importante, recordarles que el mundo no empieza y termina con ellos, ¿sí? El mundo no empieza y termina con ustedes. O sea, hay una tradición milenaria y hay un futuro, ¿no? Entonces, de acuerdo, yo como iglesia diría, no quiero hacerlos, o sea, no quiero diseñarles un mundo en el que ustedes estén interesados en vivir, no, sino ayudarles con la sabiduría del cristianismo a entender que este mundo tiene que irse o debe irse ordenando en base a unos criterios o con base en unos criterios en los que los jóvenes también tienen que estar de acuerdo, ¿no? O sea, tienen que asumir para ustedes. Pero entonces esto hablaría de que la iglesia misma tendría que tener a la cabeza, bueno, más bien en la cabeza a jóvenes. Y la verdad es que no hay. Digo, si nos vamos al colegio de lectores, que es la cabeza máxima de la iglesia, tenemos a que hay más de 200 y creo que más de la mitad está arriba de 70 años. Entonces tenemos una iglesia completamente que no está actualizada, una iglesia que, como tú bien dices, todavía no sabe bien cómo acercarse a los jóvenes, pero también que tiene que adaptarse a que
como es un acompañamiento más, tal vez espiritual, obviamente desde la parte religiosa, pero si yo, por ejemplo, quiero practicar el catolicismo, ¿puedo hacerlo simplemente con mis acciones o también tengo que ir a la iglesia cada domingo, tengo que ir a confesarme, tengo que ir a hacer muchas Ujú. cosas que para nosotros, para muchos de nosotros, pueden resultar anticuadas? Porque es este choque entre que somos la nueva generación, pero que la cabeza sigue siendo la antigua generación. Sí, 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 definitivamente aquí hay una brecha, digamos, en términos políticos, gerontocrática, es decir, la iglesia es el gobierno de los ancianos, y eso habría que revisarlo, pero no hay que ser eh, tan críticos con ello, porque el hecho de que sea así no significa que si la iglesia la gobernaran los jóvenes sería diferente. O sea, el tema no es jóvenes y viejos, sino el tema es la conexión que podemos establecer cada uno con este proyecto de vida de Jesús, ¿no? Tú preguntabas, a ver, los jóvenes pueden o podemos vivir nuestro cristianismo, nuestro catolicismo solo con nuestros actos. La respuesta es sí y no. Porque yo te preguntaría a ti, José, o sea, tú ya definitivamente no tienes necesidad de pedir perdón en la vida, o sea, estás exento a la necesidad de reconciliarte con la gente, porque eres joven y yo No, creo que todos todos cometemos tenemos eso. errores. Exacto. Entonces, si nosotros ubicamos las prácticas de la fe, no como estos temas anticuados, sino como esta necesidad de conectarnos, de vincular nuestra vida con lo más sagrado que tenemos y con nuestra comunidad, entonces torna de otro modo. O sea, es decir, tú no tienes ya necesidad, ustedes jóvenes no tienen ya necesidad de encontrarse para celebrar la vida, para celebrar que están vivos, que tienen proyectos, que tienen ilusiones. Todos tenemos esas necesidades. Si nosotros vibramos y visualizamos las experiencias de fe desde ahí, la celebración de la Eucaristía es el espacio, o sea, la misa, pues la misa sería el espacio en el que confluimos para encontrarnos y celebrar eso, esos proyectos, esas experiencias. Eso sí, en lo que yo estoy totalmente de acuerdo, es que se necesitan nuevos lenguajes que comuniquen estas experiencias a las generaciones jóvenes. Eso es indudable, ¿sí? Pero de que tenemos todos la misma necesidad de encontrarnos, de reconciliarnos, de pedir perdón, de celebrar, eso seguirá siendo. Estoy completamente de acuerdo porque la verdad es que, digo, hablando desde un punto de vista fuera de la religión, pero también metiéndola mucho, y es que el camino espiritual de cualquier manera sigue siendo una parte muy importante de nuestras vidas. Aunque no lo notemos, aunque no lo practiquemos conscientemente, todos tenemos esta parte y todos tenemos, como dices, que saludar amigos, que abrazarlos, digo, durante la pandemia, ¿no? Mantengan su metro y medio de distancia, pero sí seguimos teniendo esta necesidad humana. Los humanos somos seres sociales. Tenemos que estar en un grupo porque si no, no nos sentimos bien. Que digo, hay excepciones, Y, sí, pero como dices, tenemos esta necesidad, pero sí hay que encontrar, o la iglesia tiene que encontrar nuevas maneras de conectar. y necesitados de cultivar una espiritualidad. A ver, la espiritualidad es este modo profundo, este medio profundo en el cual tú te piensas a ti mismo, te concibes a ti mismo y te proyectas a ti mismo, ¿no? O sea, la espiritualidad no está fuera de moda, no está pasada de moda. Lo que entendemos que está pasado de moda son los modos, ¿no? Los modos de generar esta espiritualidad. Porque tú mismo, los jóvenes, en mucho sentido, habría que recordarles en esta cultura del ruido, en esta cultura de lo estridente, la necesidad de guardar silencio para escuchar, por ejemplo. La necesidad de Definitivamente. guardar silencio para escuchar lo que está pasando. Eso es ritmos de espiritualidad, eso es mismo, es espiritualidad misma. Y está contenida ya en la fe. El otro día me decía un chavo,
Me decía, no, pero lo que pasa es que yo sí quiero meditar y quiero orar, pero pues ya, o sea, pero no en la iglesia, porque no, está bien, o sea, la crítica está muy bien, está súper bien, la entiendo, pero a veces escuchando esto digo, esto que estás buscando, o sea, esto que estás buscando es el tesoro más profundo de la iglesia. Esto es esto que tú estás buscando. El asunto es que no hemos sabido cómo compartirlo. ¿Qué digo? Ahorita con las nuevas tecnologías como TikTok, que es una red social para, en general, adolescentes y adultos jóvenes de entre 15 y 24 años, ya hay padres, hay hermanos de algunas congregaciones que están utilizándola para conectar con los jóvenes, que hacen bailes, que dicen cosas en un minuto, que lo hacen de una manera mucho más amigable y que han logrado conectar y que logran formar comunidades muy, muy grandes, porque a la gente le gusta, pero no le gusta que sea esta obligación, porque también es que nos los inculcan como una obligación de los domingos tienes que ir a la iglesia, 3 veces al año te tienes que confesar y tienes que ver todo el tiempo a un Jesús, bueno, que en el pasado era un Jesús mucho más, bueno, a un Dios mucho más agresivo, violento, que te castigaba, pero que ahora se ha actualizado a ser un Dios mucho más amoroso y que está abierto a todos. Pero ese era el Dios de Jesús, o sea, Dios no cambió, lo que muchas veces cambia es el modo que tenemos de presentarlo. Aquí hay que tener cuidado con algo, José. La iglesia no es un partido político, ni es una empresa, o sea, no está buscando adeptos, no está buscando clientes. La iglesia es una experiencia de vida, es una experiencia de vida que intenta ofrecer lo mejor que tiene, que es Jesús, que es la vida de Jesús, a los demás. Y es un ofrecimiento siempre abierto. Entonces, yo no tengo que convencer a nadie de que venga a ser católico. Yo lo que puedo ofrecer es mi experiencia de vida con Jesús para que el otro se dé cuenta que hay opciones profundas que necesita tomar. Y creo, a mí, cuando me pregunto por esto con los jóvenes que acompaño en este caminar, es precisamente eso, o sea, no le estamos haciendo un favor a la iglesia. Si tú, es tomar decisiones profundas, como qué quieres hacer con tu vida, a qué le quieres dedicar tu vida. Voy a volver al Papa Francisco, no soy papista, ¿eh? O sea, no es que Papa Francisco solo tenga la razón, pero es que es un hombre sabio y es que hay que reconocer su sabiduría. Y él, en un discurso a los jóvenes, les decía, a ver, no sean reos, no sean reos de sueños ajenos. Es decir, muchas veces los jóvenes establecen sus ideales con relación a figuras ajenas que no son ellos y que son o sea, que no se puede llegar a ser Inalcanzables. irrealizables, inalcanzables. ¿Sí? El Papa Francisco les recordaba, y eso es una sabiduría, es buscar tus propios sueños, traspasar tus propios límites, pero tuyos. O sea, los que te ayuden. El servicio a los jóvenes, pensaría, el servicio a los jóvenes de la iglesia, es ayudarles a madurar su experiencia de vida. Desde Jesús. Ese sería el criterio. Pienso. Que entonces hablamos de que es chamba de todas las personas que están dentro de la iglesia, porque si recordamos la iglesia la forman los miembros, no la institución o los edificios, pero también un trabajo de las personas mismas en querer acercarse sin esta necesidad de que los empujen, sino de, me gusta lo que esa persona está haciendo y ya. Que, por ejemplo, ahorita me acuerdo de una frase de un médico que estuvo mucho tiempo en la selva de Guatemala, que decía, él ayudó a una comunidad a sanar y él decía, yo no rezo porque mi esposa reza por mí. Y él no se creyó católico ni religioso nunca en su vida, pero con sus actos, la comunidad en la que estaba, que sí era católica, lo adoptó como católico. Claro, sí. Hay una experiencia de ahora van a canonizar, es decir, van a hacer santo a un francés, Carlos de Foucault,
que se fue al Sahara, al desierto del Sahara, a anunciar a Jesús, y no convirtió a nadie. O sea, nadie se convirtió al cristianismo, más bien él se convirtió a sí mismo y se hizo amigo de todos. Era el amigo de los del subsahariano, o sea, de los que vivían en el Sahara. No convirtió a uno solo. O sea, el asunto no es invitar a alguien, el asunto no es que yo tengo que cambiarte a ti, José. El asunto es que yo vea en ti y tú veas en mí aquello que es sagrado. Espero que se entienda. Y este es el trabajo que me parece que hay que cultivar con los jóvenes, ¿sí? Que todas sus opciones de vida las realicen sabiendo que hay cosas profundas y sagradas, que no es el momento, que no es el famoso carpe diem, vive ahora, y vive ahora y no te preocupes de lo demás. No, eso no, porque eso es una trampa, ¿sabes? Porque el vive ahora solo se lleva a cabo de los momentos buenos, y tú y yo sabemos que la vida no solo son momentos buenos, al contrario, hay muchos momentos malos a los que hay que ponerles cara. Y los jóvenes, pienso, así me he sentido yo, a veces queremos erradicar lo malo de nuestras vidas. Entonces, hay que recordarnos todos juntos que la vida se compone de momentos buenos y momentos malos, así que el carpe diem no es opción, realmente no es opción. Pues perfecto, es un tema muy interesante y que espero la iglesia lo logre, a pesar de no practicarlo de una más, creo que la espiritualidad siempre es algo muy necesario. Y vamos con la siguiente pregunta, que es, ¿qué onda con los escándalos? Digo, escándalos en iglesia hay muchísimos, no nos vamos lejos, el año pasado hubo un tema muy fuerte porque hubo un escándalo de corrupción dentro del Vaticano que involucraba a gente muy poderosa dentro del Vaticano. A uno lo metieron a la cárcel, lo acusaron de pedofilia, a otro al final fue el que lo empujó a que lo acusaran, se metieron el pie y salió a la luz que estaban robando fondos de la iglesia muchísimo, simplemente porque la iglesia es no olvidemos que sigue siendo un país y que tiene muchísimo poder y dinero a su disposición. Si nos vamos con Juan Pablo II, tenemos que cuando él entró, si no sabían, el Papa antes de él, Juan Pablo I, duró nada más 28 días porque lo asesinaron. Y detrás también había un escándalo de corrupción muy grande que no se destapó hasta hace poco. Sí, es un tema extremadamente complejo. A mí, yo quiero tocarlo en este momento como de una manera amigable, digamos, partiendo de la idea de que, no, va a sonar la justificación, pero que no lo sea. O sea, esta idea de que la iglesia es santa y pecadora, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué estamos tratando de decir con ellos? Si nosotros asumimos esta dimensión de la iglesia, como la Constitución lo acabas de decir hace un bloque, como la Constitución de los hombres y las mujeres que la construimos, nos damos cuenta que a la base de los escándalos estamos hombres y mujeres que de alguna u otra manera nos encontramos rotos en un sistema, o sea, en un sistema cultural, en un sistema de vida, en el cual reproducimos las mismas actitudes en fe que en la vida, ¿no? O sea, que en la vida cotidiana. Y en esto podemos hablar de los escándalos económicos que son muy visibles, de los escándalos sexuales que son tan lamentables, y para decir una cosa, primero, escándalos no debería de haber, eso es clarísimo. O sea, si es que existen es porque hay una situación que hay que cambiar. Pero ahora, lo que yo invitaría en esta reflexión es nuevamente a asumirlos, a comprenderlos desde la dinámica histórica. Es decir, ¿por qué hay escándalos en la iglesia, José? ¿Por qué hay escándalos en el gobierno? ¿Por qué hay escándalos en la sociedad? ¿Por qué hay escándalos en la familia? O sea, el tema no es el tema de lo religioso, sino es el tema de una humanidad, de un modo de vivir que permite eso, de situaciones que permiten eso, ¿sí? En la vida, en la familia, en la escuela, en el trabajo.
estabas diciendo, por ejemplo, a ver, es que, bueno, no sé, tal país, el que tú me digas de América Latina, es un país corrupto, ¿no? El que me digas. Bueno, en el que me digas el 80% de los sujetos son católicos, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo es que sí, es, es, es lo que tenemos que valorar y descubrir es que esto de los escándalos trasciende la vida de la iglesia, o sea, es una actitud humana, de una humanidad enferma, a la que tenemos que sanar, no solo a la iglesia, sino a toda la humanidad. Y digo, estoy completamente de acuerdo. Escándalos, como dices, hay en todos lados, en todas las instituciones, en todos los países. Digo, aquí en Estados Unidos, juntito, el escándalo ahorita que se está haciendo con todo lo que hizo Trump. Pero bueno, eh, definitivamente existe esta corrupción humana que ya está muy dentro de la sociedad, en el que pues, le doy palchesco al poli y me deja ir. Le doy dinero a la secretaria para que avance mi trámite más rápido. Y entonces nos vamos a que las instituciones están corrompidas. Y eso, entonces, como somos humanos, se transmite a la iglesia también. Totalmente de acuerdo. Si se transmite a la iglesia también, ¿qué es lo que se está haciendo para evitarlos? Porque digo, hay muchos estudios que dicen que estos escándalos, esta corrupción, esta maldad existe porque se le deja existir, porque las personas en el poder Uh-huh. la han perpetuado de una manera en el que sigue habiendo corrupción, sigue habiendo pedofilia, sigue habiendo pederastía, etcétera, etcétera. Y siempre ha habido, la iglesia durante muchos años estuvo ligada con el poder político, no solo con el poder espiritual y religioso, sino con el poder político de Italia, del Imperio Romano, hace 500, 600 años con los Borgia dentro de la, perdón, 300 años dentro de, tenemos a los Borgia, que fueron unas personas muy malas, una familia que estuvo gobernando la iglesia, pero que gracias a ellos también, y gracias al dinero que robaron, que hicieron ahí una mafia, tenemos, por ejemplo, la Capilla Sixtina. Tenemos obras de muchos artistas a los que la iglesia apoyaba económicamente para que crecieran. Y a los artistas de la época podemos decir prácticamente cualquiera y crecieron. Entonces, es una dualidad entre que sí los humanos estamos corruptos, pero también las instituciones están corruptas. Sí, sí, sin duda. Pero las instituciones no existen por sí mismas, o sea, no hay institución que se crea de la nada, la creamos, las instituciones las creamos los humanos y entonces está en la condición humana el tratar de resolverlas, de erradicar estos elementos. Por ejemplo, hace 8 días yo leía de un obispo en España, un obispo muy influyente aparte de España, que decidió que va a vender todos sus artículos, digamos, litúrgicos, sagrados, pinturas, para ayudar en este proceso de la crisis. Se va a despojar de bienes para ayudar en este proceso de crisis a la gente que más lo necesita. Y decimos, eso es que eso es lo que tenían que hacer. Sí, pero no solo los obispos, o sea, eso es lo que tenemos que hacer todos. O sea, despojarnos de nuestras, de aquello que no nos sirve para ayudar a los demás. El asunto de los escándalos es, la, es que estamos tan metidos en nosotros mismos, o sea, en que solo queremos beneficios para nosotros mismos, que nos olvidamos. Y estoy hablando de escándalos de todo tipo, o sea, todo tipo de escándalos tienen que ver con un mal trabajo de nuestra aprecio a nosotros mismos, que nos impide ser sujetos de bienestar para otros. ¿Qué es lo que está tratando de hacer la iglesia? Lo veo así, estructuralmente, lo veo así. Y como te lo digo, amigablemente. Es tratar de poner sus estructuras, sus formas de vida al servicio de la necesidad de los seres humanos. Y aquí surgen muchas cosas, o sea, es decir, podríamos decir, bueno, como se ha dicho, ¿no? Últimamente, a ver, ¿por qué no venden la piedad de Miguel Ángel, ¿no? O sea, es entendible, pero yo preguntaría, ¿quién es digno? O sea, ¿quién humanamente sería digno de custodiar una pieza como esa? ¿Sí? Es decir, o sea, porque alguien tenga el dinero para comprarla significa que es digno de custodiar una pieza como esa.
esa es la otra visión, la otra parte de ver la iglesia como una estructura que quiere estar al servicio de los demás. Eso es lo que está intentando, sin negar todo este proceso que tú has compartido, que ha sido real, que es nuestro pecado, digamos, pero que estoy convencido, por lo menos en este momento, que la iglesia quiere resarcirlo. Entonces, este es un proceso en el que se habla más bien de que la iglesia desde dentro está poniendo herramientas, se está poniendo trabas para evitar que sucedan este tipo de eventos. Totalmente. O sea, la iglesia está totalmente abocada a una cosa que es importante, la prevención de los abusos, de los escándalos, de todo este tipo. A ver, José, es que la, como conciencia, la comunidad de la iglesia, la comunidad eclesial, digamos, no puede estar únicamente pensando en el castigo. Precisamente si la iglesia lo que está tratando de abordar es un problema, un proceso de reconciliación y de perdón, no tiene que estar solamente abocado al castigo, porque el castigo es un correctivo. ¿Me explico? Hay que trabajar en la prevención, en que eso no suceda, en que eso no llegue a suceder, y en que si sucede, hay que resolverlo con la mayor capacidad humana. O sea, porque esa es nuestra tarea. Seguimos siendo humanos. Uh-huh. Y no podemos andar por el mundo condenando y castigando. La iglesia lo hizo hace muchos siglos y no le funcionó. Sí, o sea, y como dices, o sea, bueno, como decíamos antes en un bloque anterior, la iglesia ahora lo que predica es un Dios que ama y que perdona. Entonces, que es lo que debería pasar desde dentro. Ahora, sin obviar una cosa, o sea, esto no se puede lesionar, violentar la dignidad humana de un niño o de quien sea, es imperdonable. O sea, no quiero decir imperdonable en el sentido de que no hay que hacer un proceso de perdón, sí, pero es imperdonable no tomarlo en cuenta. O sea, violentar a un ser vulnerable es y no hacer nada, eso es lo que es imperdonable. ¿Sí? Y en cuestiones de escándalo, pues otra vez volvemos a lo mismo, del escándalo financiero, decir, bueno, si estos millones que se gastan en lo que fuese, estuvieran al servicio de generar proyectos o propuestas de vida digna, bueno, eso es lo que vale la pena, o sea, eso es lo que valdría la pena. Que Ahora, ciertamente una cosa, José, la iglesia no tiene tanto dinero como se piensa, ¿eh? Eso es un mito. No tiene tanto dinero como se piensa, pero bueno, es la imagen de una realidad anterior y una realidad pasada que eso expresaba. que entonces tenemos que, sí, o sea, como dices, es algo perdonable desde el punto de vista de una iglesia amorosa, pero imperdonable el dejarlo sin tomar en cuenta de alguna manera, porque digo, es la pedofilia que es justamente del escándalo principal que estamos hablando aquí, se ocultó durante muchos años con la idea de que si salía a la luz iba a dañar a la iglesia, que a largo plazo terminó dañándola más el que lo sacaran mucho tiempo después que si lo hubieran hecho en el momento. Entonces es una depuración brutal la que tendría que tener lugar dentro de la iglesia para evitar esto, para también bueno, no adoctrinar, porque se dice de una mala manera, pero una actualización de lo que significa realmente pertenecer a la comunidad, ser un padre, ser una monjita, ser un hermano de cualquier tipo. Sí, pero no, o sea, sí, pero no solo eso. Esa es una frase ya muy común. Porque precisamente, o sea, la iglesia, pensar que la iglesia es la parte importante, somos los curas y las monjas, somos los mínimos, o sea, esos somos los mínimos. Yo creo que no llegamos ni al 5% de la totalidad, entre hermanos, curas, monjas.
no somos ni el 5% de la totalidad de la iglesia. Es que como comunidad, o sea, como comunidad de hombres y de mujeres, nos pongamos a reflexionar y a pensar y a sentir desde lo que Jesús ha querido para nosotros, ¿sí? Con lo que tenemos, o sea, porque para eso también es, Jesús nos deja, en esta lógica, ¿ver? Jesús nos deja una comunidad, nos invita a formar una comunidad, pero también nos deja o sea, nos da nuestra libertad para movernos y para equivocarnos. El asunto no es de no equivocarse, porque siempre nos vamos a equivocar. El asunto es de cómo resolvemos nuestros errores, ¿no? Y eso nos toca a todos, a todos los que nos decimos fieles seguidores de Jesús. Si hay que hacer una actualización, si hay que hacer una conversión, esa es la palabra como religiosa, como espiritual, pero todos, para ponernos todos al servicio de las necesidades humanas. Pues perfecto. ¿Qué sigue para la década de los 20? Que estamos empezando ahorita 2021, estamos en enero y la verdad es que hay mucho trabajo por delante, como tú dices, hay todo este trabajo de conversión, de en la parte espiritual, también el acercamiento a los jóvenes. ¿Qué otras tareas hay? Tal vez una tarea de misión a los más desfavorecidos, una tarea de crecimiento o fortalecimiento de la fe dentro de los fieles. Uh-huh. Yo creo que se ha reflejado muy bien con el título de la última encíclica, Fratelli Tutti, hermanos todos. Y una palabra que sale ahí muy concreta, la amistad social, que toca, a ver, darnos cuenta de una cosa, que no tenemos las respuestas a todo, o sea, que nadie tiene las respuestas a todo lo que está pasando. Pero que todos podemos compartir nuestro deseo de salir lo mejor librados de estas crisis, ¿sí? La iglesia no camina en el mundo ajeno a lo que el mundo está viviendo. Es decir, las crisis del mundo son las crisis de la iglesia. Entonces, lo que tocaría en este momento es tratar de ofrecer lo que es la iglesia, a reconstruir este tejido comunitario, este tejido social global que requiere una cohesión. O sea, hay por lo menos dos cosas que a mí la pandemia me han evidenciado, o sea, que me han dejado evidentes. Primero, la grande desigualdad. O sea, seguimos teniendo una gran desigualdad social. En muchos criterios, no estoy hablando solo económicamente, sino socialmente, culturalmente. O sea, tenemos desigualdad entre los que ejercen su vida, deciden su vida con relación a cuidados, o sea, al cuidado de su propia vida y de los demás, y a los que les vale un cacahuate. O sea, eso también es desigualdad. Es una desigualdad cultural, es una desigualdad social, todo eso es desigualdad. Entonces, la pandemia nos ha mostrado una gran desigualdad, pero también nos ha mostrado una gran necesidad de conectar con lo espiritual, ¿no? Por ejemplo, hace unos días me decía una joven que acompaño, en su tristeza de que ella no volverá a ver gente con la que se reunía, o sea, gente que murió en la pandemia, ¿no? Y que no la volverá a ver. ¿Y cómo construir la vida desde ahí? Bueno, esta es la misión de la iglesia, es lo que sigue de la iglesia, ayudar a construir horizontes de sentido, nuevos sentidos de vida a través de lo que estamos viviendo, a través de lo que estamos experimentando, para que tenga su misión, para que pueda vivirse en el servicio que es la iglesia, ¿no? Que es maestra de humanidad. O sea, si nosotros descubrimos el regreso a Jesús, o sea, Jesús, ¿qué hacía? Encontraba con la gente, se hacía cargo de sus necesidades humanas, sanaba, convivía, perdonaba. Es decir, eso es lo que estaría llamado a hacer la iglesia, reproducir en este momento de crisis las actitudes de Jesús. Sí, pero entonces tenemos que meter a lo que decíamos antes, todo el islamismo y al judaísmo como estas
estas opciones, estas diferentes partes de la misma parte, de lo mismo, y es la hermandad de la que estábamos hablando. Esta opción, que esto que se tiene que hacer en lo que todo el tiempo tenemos que hablar exactamente de lo mismo, y es esta parte tan complicada, pero que es muy, muy necesaria y que no siempre hemos sabido hacer como deberíamos. Y es una espiritualidad, una hermandad que es justamente de lo que estamos hablando y qué es lo que se tiene que lograr para estos propósitos, ¿no? Es esto. Sí, totalmente, o sea, sí, sí, la respuesta es así, sí hay que hacerlo, hay que abrazar todos los caminos que producen, porque en el fondo común se encuentra el deseo de plenitud humana. El fondo común de toda religión, de toda espiritualidad, es la plenitud humana. Y eso está en el fondo de la vida cristiana, del deseo de Jesús para la vida. Y entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Primero, no la base común es el diálogo, o sea, hay que dialogar, hay que entrar en diálogo con los agnósticos, con los ateos, con los musulmanes, con los hindús, con los budistas, con los judíos, bajo esta idea de que yo no llevo a imponerte mi verdad, sino que yo te ofrezco mi experiencia y recibo también tu experiencia, para que juntos nos demos cuenta de que cuando estamos unidos somos más potentes. ¿Me explico? Es decir, pero también hay que aprender a descifrar y a descubrir los verdaderos rostros de esas hermandades, ¿no? O sea, el ateo radical, o sea, uno no es ateo de la nada. O sea, el ateo radical es aquel que después de mucha búsqueda no encontró ese fondo esencial, ¿me explico? No es nada más porque hoy se levantó y dijo, no, ya no creo en esto, ni creo en lo otro. O sea, esas son caricaturas de ateísmo. El ateo radical es aquel que después de mucho buscar se ha dado cuenta que no ha encontrado eso, pero es capaz, por su misma búsqueda, de entrar en diálogo, ¿sí? O sea, no hay que entrar en diálogo con las caricaturas de espiritualidades, sino con los sujetos espirituales, o sea, los ateos, los agnósticos, y todas estas religiones, desde esto, o sea, desde el fondo común que es el deseo, compartir, de buscar los caminos de plenitud humana. Y eso se oye así como muy cultivar el diálogo entre nosotros, entre nuestra presencia, tú y yo, es cultivar el diálogo, y esa es la actitud que debe de imponerse en este tiempo. Que entonces, como tú bien dices, es una cultura, porque la verdad no es solo una acción, sino que es una cultura en la que la discusión prevalece sobre todo, en el que se tiene que escuchar al de junto, se tienen que dar argumentos, obviamente no se puede hablar así nada más por hablar, sino que se tienen que dar argumentos sustentados a través de la búsqueda de respuestas, ya sea en la religión o fuera de ella, y realmente creer en lo que estás diciendo, ya sea la religión o no la religión, pues, independientemente de cuál sea esta, el poder decir, yo creo en esto por lo que he estudiado, por lo que he hecho, por lo que he vivido. Pero entonces ahí creo que nos encontramos con un problema muy grande, que es el que, y nos vamos a México, como decíamos también al principio, la gran mayoría de los mexicanos se dicen católicos, pero ¿cuántos de ellos son realmente practicantes? ¿Cuántos de ellos realmente han hecho una búsqueda espiritual que los ha llevado a estar dentro del catolicismo? Porque, digo, es una realidad. Vas a cuántos pueblos y las mujeres rezan, los hombres las acompañan, e incluso las mujeres repiten lo que aprendieron y no saben qué es lo que están diciendo, que no está mal. O sea, aquí quiero hacer un paréntesis porque no está mal, es su experiencia de vida y es muy válida. Sin embargo, desde el punto de vista de la religión, tiene una fe ciega en lo que es la religión sin tener un trasfondo para sustentarlo. Sí, te voy a poner voy a caricaturizar este ejemplo, ¿no?
Vamos a suponer que vamos a entrar en un diálogo interreligioso, intercultural. Y yo llego con esta bandera católica y digo, pues que ya sé lo que necesitamos. O sea, lo que necesitamos es que durante 9 días todos recemos el rosario. O sea, eso es lo que necesitamos. No, oye, aguanta, o sea, eso es imponer. ¿Me explico? Esa es una vivencia de imposición. De lo que se trata es de ofrecer lo que tenemos como tradición, como tesoro espiritual. Es decir, es nuestra vinculación con Dios, nuestra forma de acercarnos a Dios es lo que ofrecemos, no lo tajante. Ahora, provenimos de una evangelización en la que se privilegiaron las formas que los fondos. ¿Sí? O sea, las formas se fueron más importantes. Los rezos, que el fondo. O sea, el rezo no tiene sentido si no tiene un fondo. O sea, si no te conecta con lo espiritual, ¿sí? Si no te conecta con lo sagrado. Y entonces ahí surge esta situación, que vemos que es una falla, o sea, y hay que asumirla como una falla. Nuestro ejercicio de misión se ha privilegiado las formas, y ¿qué ha llevado? A una parte, o sea, las mujeres, bien entre comillas, pues, pero darnos cuenta que los hombres ni por error se asoman. Los hombres no son capaces de espiritualidad, claro que sí. Lo que pasa es que no se ha conectado con esa forma. No digo que yo tenga la respuesta, solo hago evidencia de que ha habido ahí una falla y que hay que corregirla. Que también entra dentro del trabajo que se tiene que hacer desde la iglesia para esta década. Yo digo, es un trabajo mucho más profundo, como tú decías, viene desde la evangelización que se hizo en el que eres católico y y te aprendes a recitar esto, pero no sabes por qué lo recitas, como en la primaria nos hacen, Benito Juárez nació el 21 de marzo, pero no sabemos ni qué hizo. Es que es cultural, o sea, date cuenta, o sea, no solo es cuestión Sí, de definitivamente. la fe, es un tema cultural que hay que romper. Este estigma Entonces, la, en el que te ponen a repetir como cabras lo mismo, pero no sabes ni qué estás diciendo, exactamente. que es un problema educacional. O sea, no sé si ya vamos a ir cerrando, pero unos meses leía una cosa extrañísima. Decía una persona que qué pasaría en sí, o sea, qué pasaría realmente si la iglesia un día se despertara, el Papa convocara a una reunión general y dijera, nos hemos equivocado, no hay tres personas, sino es un solo Dios. O sea, no hay Trinidad, sino nada más hay uno. Acabas de dar la cuenta en esto. O sea, humanamente no hemos sabido experimentar la vivencia de la Trinidad, de las tres personas divinas. Humanamente, o sea, en el papel, ¿qué pasaría? No cambiaría absolutamente nada, porque no sabemos como cultura relacionarnos con la divinidad. No sé si me estoy explicando. La tarea urgente de la iglesia es que aprendamos como humanidad a relacionarnos con lo sagrado. Esa es la tarea fundamental. Pues muchísimas gracias. Con esto vamos a cerrar esta plática que la verdad a mí me encantó. Espero que ustedes también, porque es muy importante que aunque no la practiquemos la religión católica en este caso, sepamos qué es lo que está pasando porque nos afecta de una u otra manera porque vivimos en México. Y digo, los que nos escuchan, si alguien nos escucha fuera del país, es la religión número uno en el mundo con más de 1.000 millones de fieles, que abarca todo el mundo, que nos afecta a todos de una u otra manera. Y quiero agradecerte a ti, Armando, porque ha sido una plática muy informativa, ha sido una plática muy de discusión, claro, de confrontación, pero siempre con argumentos, como decíamos hace ratito, y ese es el propósito de este programa, poner las cosas al aire y platicar de temas que a todos nos interesan. No, pues yo te agradezco, José, la invitación, y pues deseo que tu programa vaya creciendo, vayas metiendo a reflexionar a los chavos, a los jóvenes, y que sea un espacio también para que ellos opinen y siempre yo invitaría como con dos convicciones: primero, con fundamentos, y segunda, con mucha amistad. Es decir, no se trata de pegar a los riñones, sino construir un diálogo bonito.
Entonces, si alguna otra vez me invitas, pues yo con mucho gusto. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon. Nos estamos viendo la próxima semana con un nuevo episodio. Les invito a que sigan nuestras redes sociales. Estamos como @al.aire.podcast en Facebook e en Instagram. Búsquenos también en YouTube, en Spotify. Y si ya están aquí, déjenos un like o un seguir. Muchas gracias y nos vemos.